A mediados del siglo XV, el centro y el sur de África todavía son desconocidos en Europa. Sin embargo, hace ya siglos que los árabes habían abierto rutas comerciales a través del vasto desierto del Sahara, suministrando la cuenca mediterránea de oro, marfil y esclavos. Europa está más interesada en las rutas comerciales fructíferas desde Asia, con la importación de seda y especias. Pero la recién expansión del Imperio Otomano amenaza estas rutas y los reinos de la península ibérica empiezan a soñar con descubrir nuevas rutas marítimas hacia Asia, con el fin de apoderarse de estos comercios. Portugal toma la delantera con la invención de la carabela, una embarcación ligera y flexible que le permite acelerar la exploración de las costas africanas. El país construye puestos comerciales para desviar las rutas comerciales terrestres, incluida la trata de esclavos, que es muy rentable. En 1498, Vasco de Gama llega a la India. Portugal se establece rápidamente en el Océano Índico y se apodera del comercio de especias. El país se está enriqueciendo y no se enfrenta a ninguna competencia del Imperio Español, ya que ambos países se han puesto de acuerdo para compartirse el mundo con el Tratado de Tordesillas. Por lo tanto, España se centra en el continente americano. En 1580, tras una guerra de sucesión, la corona española toma el control de Portugal para formar la Unión Ibérica. Los holandeses, que eran una nueva potencia marítima, aprovechan la situación para apoderarse de las colonias portuguesas. Finalmente, Portugal recupera su independencia y trata de recuperar el control del comercio en África. Pero el país se enfrenta ahora a la competencia de nuevas potencias europeas, que se instalan a su vez en las costas africanas. La situación se mantuvo relativamente estable durante siglos, cada uno dedicándose a sus propias rutas comerciales. La trata de esclavos se convirtió en el mayor comercio, los barcos europeos compraban esclavos en África y los intercambiaban en América por oro y productos locales, como el azúcar y el café. A partir de mediados del siglo XVIII, los movimientos contra la esclavitud crecen en Europa y poco a poco consiguen la abolición de la trata de seres humanos y de la esclavitud. En los Estados Unidos se inicia un proyecto de repatriación de los esclavos liberados a África. Se establece una colonia que facilita el retorno de miles de ex-esclavos. Aunque la relación con los autóctonos era conflictiva, obtienen la independencia de Liberia en 1847. Unos años más tarde, Francia y Egipto inauguran el Canal de Suez, abriendo una nueva ruta marítima más corta hacia Asia. En las colonias africanas el control de las tierras cultivables ahora suscita especial interés con el fin de desarrollar una agricultura intensiva de productos destinados principalmente a los mercados europeos. Mientras exploran las tierras, los colonos se dan cuenta que el continente es rico en recursos, fomentando el interés de las potencias europeas en pleno desarrollo industrial. La tensión crece rápidamente debido a la competencia entre los estados europeos. En 1884 se organiza una conferencia en Berlín para reglamentar la colonización. El rey de los belgas, Leopoldo II, obtiene un enorme territorio aún poco conocido en el corazón del continente como posesión personal. Alemania, España e Italia arrebatan territorios, mientras que el Reino Unido recibe a Egipto. A partir de ahora, cualquiera puede reclamar tierras si las ocupe. Los estados europeos, ayudados por sus avances tecnológicos militares, se embarcan en una carrera por el control del mayor territorio posible, en detrimento de los reinos e imperios locales. En la mayoría de los casos, las tierras son robadas y redistribuidas a los colonos. Los pueblos autóctonos son sometidos al impuesto, pero sin dinero para pagarlo, terminan trabajando en campos o minas, lo que se convierte en una forma de trabajo forzoso. Italia, que controla Eritrea y Somalia, no logra conquistar el imperio abisinio, que obtiene el reconocimiento internacional de su soberanía. Tras el descubrimiento de diamantes y de oro en el sur del continente, el imperio británico se extiende y se apodera de los estados de Transvaal y Orange, ambos formados por los Boers, descendientes de colonos principalmente holandeses que habían huido tras la llegada de los británicos. En 1908, el rey Leopoldo II ceda el Congo a Bélgica. 2 años más tarde, tras largas negociaciones, las colonias británicas del sur del continente obtienen su independencia, formando la Unión de Sudáfrica. Sin embargo, el nuevo país permanece vinculado al Imperio Británico al convertirse en uno de estos dominios, dejando algunos poderes a la corona británica. Durante la Primera Guerra Mundial, las colonias están utilizadas en el esfuerzo bélico.
cientos de miles de hombres de las colonias son enviados a los frentes europeos y africanos. El Reino Unido, Francia, Bélgica y Sudáfrica se apoderaron de las colonias alemanas. Al final de la guerra, estalla una revolución independentista en Egipto. El Reino Unido es obligado a reconocer el fin de su protectorado, pero el país mantiene el control del canal de Suez dejando a su ejército. En 1935, Italia vuelve a intentar conquistar Abisinia. Esta vez, el ejército italiano se apodera de los territorios, pero Abisinia nunca firmó un armisticio. En Europa, la Segunda Guerra Mundial estalla. Una vez más, cientos de miles de africanos están envueltos y combaten en diferentes frentes. Italia, aliada de Alemania nazi, pierde sus colonias. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Abisinia se convierte en Etiopía y recupera su soberanía. En la ONU se está debatiendo sobre el futuro de las demás colonias italianas. Los estados europeos están debilitados por la guerra, así que los Estados Unidos entran en juego. Temiendo el ascenso de la URSS y la progresión del comunismo en el mundo, el país apoya la independencia de las colonias y su admisión en la ONU. En Madagascar, una insurrección contra el ocupante francés es aplastada con sangre. Italia finalmente obtiene el control de Somalia durante otros 10 años, mientras que Libia se independiza. En Kenia también estalla una insurrección anticolonial. Este durará 8 años y la represión causará muchas víctimas civiles. En 1952, el ejército egipcio derroca a la monarquía y entabla una política anticolonial. Por un lado, el país establece contactos con la URSS para proveerse en armas. Del otro, apoya militarmente a los nacionalistas argelinos contra el ocupante francés. Egipto también reclama el control de Sudán, luego nacionaliza el canal de Suez, expulsando a los franceses y británicos. Estos últimos unieron fuerzas con Israel para organizar un ataque sorpresa en respuesta. La ofensiva fue un éxito, pero es detenida por la URSS, que amenaza con lanzar una guerra nuclear. Los Estados Unidos rompen entonces su silencio y ordenan que se detuviera la ofensiva. Este evento marca el fin de la dominación francesa y británica sobre el continente. Conscientes de que han perdido su autoridad, Francia y el Reino Unido intentan moderar sus políticas, manteniendo al mismo tiempo su influencia en el continente. Por lo tanto, los británicos apoyan la independencia de Sudán para evitar que el país quede bajo control egipcio. Ese mismo año, Francia, empantanada en la guerra de Argelia, reconoce la independencia de Marruecos y Túnez para evitar la propagación de la violencia. El Reino Unido está dispuesto a reconocer la independencia de sus colonias siempre que los nuevos gobiernos sean anticomunistas y, en algunos casos, que el país se una a la Commonwealth, una organización intergubernamental dirigida por la corona británica. Francia, por su parte, intenta crear una comunidad franco-africana. Todas las colonias aceptan la propuesta, con la excepción de Guinea, que se independiza. En 1960, una ola de independencia acaba con este proyecto. Francia se retira, pero mantiene un control económico de la región con el franco CFA. En el mismo año, el Congo belga también obtiene su independencia y se convierte en Congo Leopoldville. Francia intenta a toda costa mantener su control sobre Argelia, pero la violenta represión y las masacres de la población le hacen perder el apoyo del pueblo francés y de la comunidad internacional. Paralelamente a la guerra civil, los independentistas argelinos por su parte juegan también la carta diplomática y obtienen debates en el seno de la ONU. Al principio en una posición defensiva, Francia intenta luego la política de la silla vacía, hasta verse finalmente obligada a reconocer la independencia de Argelia en 1962. En el sur del continente, mientras que los británicos pierden sus últimas colonias, Portugal se resiste a los movimientos nacionalistas. El país sigue invirtiendo grandes sumas de dinero en sus colonias y empuja a su población a emigrar para engrosar la población blanca. La tensión aumenta y rápidamente se vuelve violenta con ataques a las instalaciones portuguesas. Una guerra estalla en Angola y se extiende a todas las colonias, obligando al país a invertir masivamente en el esfuerzo bélico. Finalmente, una revolución en Portugal derroca al gobierno. El país reconoce la independencia de sus colonias y organiza la repatriación en urgencia de los colonos al país. En el norte, Marruecos ejerce presión sobre España para que deje el Sahara Occidental. Obtiene finalmente la salida de los españoles y se apodera de 2/3 de los territorios liberados. Aunque los estados europeos ya no están presentes en África, Rodesia del Sur sigue siendo una excepción.
ya que es el único país cuya independencia ha sido obtenida por los propios colonos británicos, con la esperanza de crear un país gobernado por los blancos. El país no está reconocido por la ONU y está bajo creciente presión internacional. En 1980, el país ceda y se establece un gobierno de transición para formar Zimbabue. A pesar del fin de la dominación europea sobre África, el continente se enfrentará al neocolonialismo. Las potencias mundiales y las multinacionales influirán y a veces desestabilizarán países para aprovecharse de sus riquezas y para generar altos beneficios en detrimento de las poblaciones locales.